Este video forma parte de una serie que conforma el curso de cálculo diferencial. En esta ocasión hablaré acerca de diferentes notaciones para escribir la derivada y mostraré un teorema acerca de continuidad y derivadas. Cuando hablamos de la notación para las derivadas, es oportuno referirnos a dos cosas. Por un lado, cómo la expresamos de manera desarrollada y otras, cómo lo escribimos de manera como comprensión. Bueno, recordemos que la derivada parte de establecer la razón de cambio respecto a la variable dependiente respecto a la variable independiente. Eso, cuando dicha razón de cambio es muy pequeña, le llamamos infinitesimal y tendría esa forma de y sobre dx. Como notación sería de esa manera y estamos haciendo una razón en diferenciales. Dependiendo del nombre que le demos a la función, pues esta otra sería también una forma de escribir. Y estas dos que estoy colocando aquí son la notación de Leibniz. Recordemos que hay dos promotores en la génesis del cálculo, que son Newton y Leibniz. Sobre Leibniz sobrevive mucho su notación, la empleamos a menudo. Y después está esta otra notación, que es la notación de Lagrange, que toma el f' de x para la primera derivada. Estas dos notaciones las estaremos empleando con regularidad. Bueno, ya dijimos que esa f' de x la podemos escribir como un límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Y si yo quiero ver la derivada en un punto, pues lo pondría como f' de c igual al límite cuando h tiende a 0, y ahora sustituyo c en cada lugar donde aparece la x. F' de c es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c sobre h. ¿Cómo más podría cambiar? Pues si yo pongo en lugar de h, p, y entonces pongo cuando p tiende a 0 y aquí pongo una p y acá pongo otra p. Pero eso no es un cambio sustancial. También podría decir cuando f' de a y ahora pongo una a en este lugar y otra a en este lugar. Lo que sí es un cambio sustancial es esta otra forma de escribir. F' de c es igual al límite y ya no está aquí la h, ya está cuando x tiende a c de f de x menos f de c entre x menos c. Cambia mucho de una a otra, pero no quiere decir que sean estrictamente distintas las cosas que estamos escribiendo. Por un lado, por ejemplo, en el caso de arriba, lo que tendríamos aquí sería la x más h, que por cierto quiero hacer una aclaración. En el último video que subí hay un error en la forma en la que escribí este límite. Puse f de x menos f de x más h. Tiene que ser al revés, f de x más h menos f de x entre h. O bien, si lo quiero escribir como f de x menos f de x más h, tendría que ponerle un menos aquí a la h, porque esta h surge de x más h menos x. Las x se cancelan y me queda la h positiva, pero si yo pongo estos intercambiados, pues sería x menos x más h. Las x se cancelan, pero me quedaría menos h. Entonces quería hacer esa aclaración. Ok, ahí está x más h y sus respectivas imágenes, f de x y f de x más h. Y como lo que estamos calculando es una pendiente, pues es y2 menos y1 entre x2 menos x1, cuya resta, como ya lo mencioné hace un momento, nos da h. Y eso pasa cuando h tiende a 0, pero cuando h tiende a 0, x más h tiende a x. ¿Vale? Pues bien, en la parte de abajo, en el otro que estamos trabajando, pasa algo pues idéntico, porque yo vuelvo a tener aquí c, x, con sus respectivas imágenes, f de c y f de x, y entonces sería y2 menos y1 entre x2 menos x1, y ahora hacemos el límite cuando x tiende a c. Hace un rato era cuando x más h tiende a x, es decir, cuando h tiende a 0, y en este caso es cuando x tiende a c. Entonces vemos
que esas dos formas de escritura me están diciendo exactamente lo mismo. Estamos transformando una recta secante en una recta tangente. Y esa es la notación que estaremos empleando. En este primer caso, fuertemente emplearemos esta expresión para cuando queremos escribir la expresión, la función que es la derivada de una función inicial. Esta es la que nos va a ser de mucha utilidad. Y ese segundo caso es cuando nosotros tenemos duda de si la función es o no es derivable en un determinado punto. Bien, vamos a pasar a este teorema. En este teorema hablaremos sobre la derivabilidad y la continuidad. Y el teorema es muy simple, nos dice lo siguiente. Si f' de c existe, es decir, si la función es derivable en c, entonces f es continua en c. Recordemos que la noción de continuidad para las funciones lo que nos establece es que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a f de c. ¿Vale? Recordemos que esa es la definición, ya la hemos trabajado en otros videos y solamente esto es para recordar, ¿no? Es igual a f de c. Es a lo que queremos llegar, ¿no? A decir que f es continua en c. Pues vamos a la demostración. Voy a escribir f de x, pero lo hago de una manera conveniente. Lo hago como f de c más f de x menos f de c entre x menos c por x menos c, siempre que x es distinta de c para que este denominador no se haga cero. Y vamos a ver que sí está bien escrito, que eso es equivalente a tener f de x. Este x menos c con este x menos c se cancela y entonces me queda f de c más f de x menos f de c. Entonces este f de c que está restando con este que está sumando se cancelan y me queda f de x igual a f de x. Ahí está, son iguales. Tomo el límite en ambos lados y lo que voy a hacer es distribuir este límite, es decir, voy a aplicar las propiedades de los límites. El límite de una suma es la suma de los límites y el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a c de f de x es igual al límite cuando x tiende a c de f de c más el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c entre x menos c por el límite cuando x tiende a c de x menos c. Como f de c es una constante, pues el límite de una constante es esa misma constante, f de c. Como f de f' de c existe, quiere decir que este límite tiene un valor y ese valor precisamente es ese f' de c. Y finalmente, el límite cuando x tiende a c de x menos c, pues sería c menos c, o sea, 0, que al multiplicarlo por f' de c me da 0, y entonces el resultado final es que el límite cuando x tiende a c de f de x es f de c. Por lo tanto, tenemos que la función es continua si f' de c existe. Dicho de otra manera, si una función es derivable en c, también es continua en c. En adelante, en otro video, veremos cómo el hecho de que una función sea continua en C no garantiza la derivabilidad, pero eso lo veremos más adelante. Por este video es todo y recordemos la importancia de tener claridad sobre que existen dos formas en las que escribimos la definición de la derivada como expresiones, la del límite cuando h tiende a 0 y la del límite cuando x tiende a c.